Allá por el 2022 hicimos un video sobre los estados más blancos de EE. A ese le siguieron videos sobre las principales razas que hay en el país. Uno de los correos que más recibo sobre estos videos es de gente que se pregunta cuáles son los siguientes 5, cuáles son los siguientes 10, o sea, quieren como 20. Así que hoy les voy a dar una lista de los 20 estados más blancos. El top 10 cambió desde nuestro video de hace 2 años y medio. Aquí tienen una lista de estados con mayor porcentaje de gente blanca en EE. Son poblaciones abrumadoramente blancas. Si buscan diversidad, busquen en otro lado. Claro, pues bien, vamos a ver. Número 20. Minnesota. Bienvenidos a Minnesota, donde el clima es tan gélido como las habilidades sociales de la gente, con un alto porcentaje de la población que se identifica como blanca. Está claro que los minnesotanos aman sus raíces escandinavas, aunque no fueron los primeros europeos en llegar a la tierra de los 10,000 lagos. Como en muchos estados del medio oeste y del sur, los primeros europeos en andar por Minnesota fueron los comerciantes de pieles franceses, seguidos por un montón de irlandeses, alemanes e ingleses, seguidos en la década de 1850 por un montón de tipos llamados Bjorn. De ahí es más o menos de donde el estado toma su identidad. Digo, hasta su principal equipo de fútbol americano en el estado se llama los Vikingos. Bueno, la mayoría de los escandinavos son más blancos que el corrector líquido, especialmente allá por la década de 1850. Si te gustan grandes tiendas, pesca en hielo y la amabilidad pasivo-agresiva del medio oeste, este es tu lugar. El 82.6% de Minnesota es blanco. Son unos 5.7 millones, según el censo. 19. Rhode Island. Pequeño pero poderoso. Este estado claramente tiene un serio dominio blanco. A pesar de ser el estado más pequeño de la Unión, Rhode Island es muy potente a su manera, con su influencia italoamericana para rematar. Pero bueno, que no te engañe el tamaño. Aún así tiene más gente de la que esperarías, apiñada en este pequeño rincón del país. Rhode Island está en Nueva Inglaterra, así que en los primeros tiempos había muchos ingleses, irlandeses, alemanes y también holandeses. El porcentaje de gente blanca en Rhode Island es del 82.8% y su población blanca total suma 1.1 millones de residentes. Número 18. Indiana. Indiana. Ahí hay mucho maíz y mucha gente blanca. Y decir Indiana tantas veces es como un trabalenguas. Tal vez no lo sepan, pero acabo de tener que decir eso como 6 veces. Pero en Indiana son muy hospitalarios, son buena gente. Además, está el básquetbol, que es de lo más blanco que hay, ¿no? O tal vez no. Estaba pensando en el hockey sobre hielo cuando empecé a decir eso. Pero, en serio, ¿quién necesita diversidad cuando tienes canchas de básquetbol por todas partes y un montón de tierra plana? El 84% de Indiana es blanco, o sea, unos 6.9 millones de blancos en el estado. 17. Dakota del Sur. Dakota del Sur podrá ser famoso por el monte Rushmore, pero seamos honestos, es más que nada famoso por tener un montón de gente blanca. La población podría hacer una lista de lo mejor en ropa beige y camisas de franela, y ni hablar de las veces que escucharán You Betcha. En Dakota del Sur, una vez conocí a un tipo en un bar militar y estaba hablando con él, un señor afroamericano, y le pregunté de dónde era. Me dijo que de Dakota del Sur. Y yo, ¿en serio? Y me dice, ¿a que no pensabas que había gente negra por allá, verdad? Yo, para ser honesto, no creí que hubiera. Y me contesta, sí, somos como 10. El 84.2% de la población de Dakota del Sur se identifica como blanca, lo que significa que son unos 900,000. 16. Oregón. Oregón es el hogar de cafeterías, rutas de senderismo y una abrumadora población blanca. El estado de tendencia liberal está lleno de gente profundamente comprometida con sus estilos de vida orgánicos y sin gluten. Pero si buscas bien, podrías vislumbrar algo de diversidad, aunque tengas que escalar una montaña por horas y horas para encontrarla. Ahora, esto fue hace muchos años, pero como que te da una idea de, ya sabes, cómo era Oregón. Para empezar, en el siglo XIX, su constitución decía que este iba a ser un estado solo para blancos. Sí, en 1857, Oregón prohíbe tanto la esclavitud como la llegada de nuevos residentes negros a Oregón. Hace ilegal que los negros posean bienes raíces, celebren contratos, voten o usen el sistema legal. No muy acogedor. Obviamente eso fue hace casi 200 años, pero así es como empezaron y les toma un tiempo ponerse al día. Digo, caray, en los años 70 cuando filmaron Animal House allá en Eugene, no tenían suficientes personas negras en la ciudad para una escena que estaban filmando. Tuvieron que traerlos en autobús desde Portland. El 85.9% de Oregón es población blanca, unos 4.2 millones de residentes.
Número 15. Kansas. En Kansas encontrarás más campos de trigo de los que te puedas imaginar. Claro, es plano, pero los vastos maizales dan tiempo para pensar mientras miras al horizonte infinito. Escuchando música country, claro. Los primeros colonos europeos que llegaron a Kansas venían, en su gran mayoría, de Nueva Inglaterra. Habían vivido un tiempo en Nueva Inglaterra, tal vez se abrieron paso hacia el oeste y terminaron en Kansas. Después de la Guerra Civil, muchos centroeuropeos se mudaron a Kansas por la promesa de trabajos construyendo ferrocarriles y de tierras gratis. El 85.9% de la población de Kansas es gente blanca y la población blanca es de 2.9 millones. Número 14. Colorado. Colorado. Montañas altas, aire ligero y gente blanca por todas partes. Encontrarás gente que ama el yoga o quiere una cervecería en su garaje. Pasa mucho aquí. Ahora, los primeros europeos en llegar a Colorado fueron los conquistadores españoles, que reclamaron el sur del estado en 1598. Establecieron una ruta comercial entre asentamientos españoles y nativos americanos. Los franceses reclamaron parte en 1682 y luego, por supuesto, durante la compra de Luisiana fue cuando Estados Unidos se apoderó de Colorado. Ahora, esa no era toda la parte de Colorado. Parte de Colorado provino del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue en 1850, y parte de Colorado era en realidad parte de la República de Texas en ese entonces. Interesante, si te gusta. Si no, podría contarte una historia, que Estados Unidos apareció y no existía antes de que llegáramos. Simplemente lo hicimos un estado. Pero hay mucho más que eso. Mucha gente ni siquiera sabía de Colorado hasta que llegaron los Broncos de Denver. La población blanca de Colorado es el 86.2%. La población blanca total de Colorado es de 5.9 millones de residentes. Número 13. Dakota del Norte, donde la población es pequeña, pero el porcentaje de gente blanca es grande. Es un lugar donde puedes contemplar interminables kilómetros de pradera, beber cerveza y fingir que no te preguntas por qué este lugar está tan vacío. Dakota del Norte está tan vacío que el letrero de bienvenida de hecho dice: no te preocupes, a nosotros también nos sorprende que estés aquí. Te encantará. Si te gusta el clima frío y los tramos larguísimos de nada, este es el tipo de estado donde si tu esposa te deja, tienes que verla alejarse en el coche por, como, 3 horas. El 86.6% de la población de Dakota del Norte es gente blanca y la población blanca es de 783,000 residentes. Número 12. Wisconsin. Wisconsin, tierra del queso, la cerveza y un montón de gente blanca. Si disfrutas bratwurst y no te importa terminar con manos pegajosas por la cuajada de queso, este es tu lugar ideal. Recuerdo que estuve en un bar en Madison, Wisconsin, hace años. Pregunté si tenían salsa picante o qué tipo tenían, esperando algo local o interesante. Y la chica me miró y dijo: ¿qué es la salsa picante? Estaba bromeando, pero no es algo que mucha gente use en Wisconsin. Parece que esa es solo mi experiencia. No es por, ya saben, desacreditar la escena de la salsa picante en Wisconsin. El 86.6% de la población de Wisconsin es gente blanca, como en Dakota del Norte, sumando 5.9 millones de residentes. Número 11. Kentucky, hogar de bourbon, carreras y muchos blancos. Si te gustan los julepes de menta, el bluegrass y mantener todo simple, este estado te respalda y aquí disfruta la experiencia Kentucky. Hablar de básquetbol mientras bebes whisky. El 86.9% de la población de Kentucky es blanca y la población blanca es de 4.5 millones de residentes. Número 10. Nebraska. Puede que Nebraska no sea el primer lugar en el que pienses al planear tus vacaciones, pero si te gustan las vastas llanuras y una cantidad abrumadora de gente blanca, podría ser el lugar para ti. Es uno de esos lugares donde todo es, bueno, plano y aburrido. Ahora, no digo que no haya nada que hacer en este estado, pero sí sé que entre los 10 mejores lugares para visitar del estado se incluye una gasolinera. El tráfico en Nebraska usualmente incluye un par de tractores. La gente blanca constituye el 87.5% de la población de Nebraska. Son unos 2.1 millones. Número 9. Montana.
Montana es donde el aire es ligero, las montañas son impresionantes y tienen más ermitaños per cápita que cualquier otro estado de la Unión. Este es un estado perfecto para aquellos que quieren escapar de todo y pretender ser un vaquero por un fin de semana o un año, el tiempo que quieras hacerlo. Si disfrutas grandes espacios abiertos y falta de vecinos, Montana es tu lugar. Prepárate para conocer gente que nació en el siglo equivocado. En los últimos 3 años, Montana ha aumentado un 1.2% en el porcentaje de gente blanca que compone su población. Pero ahora mismo el 88.7% de su población es blanca y la población blanca es de aproximadamente 1.1 millones. ¡8! Iowa, tierra de campos de maíz y adivinaste, mucha gente blanca, un estado con energía de pueblo pequeño y pacífico donde todos conocen los asuntos de los demás. No encontrarás mucha emoción en Iowa, muy parecido a Nebraska y Kansas, pero sí encontrarás mucha gente que te saluda con la mano desde su jardín, y la mayoría de las veces serán blancos. Los primeros colonos estadounidenses que se mudaron a Iowa en 1833 eran principalmente de Ohio, Pensilvania, Nueva York, Indiana y Kentucky. Y Virginia. Se asentaron a lo largo del río Mississippi por esa época. El río Mississippi era un importante corredor para el comercio. Digo, en realidad todavía lo es. ¿Alguien de ustedes ha tomado uno de esos cruceros por el Mississippi? No, suena muy aburrido. El 89.8% de Iowa es población blanca. Son unos 3.2 millones. Número 7. Utah. Ahora, esto fue un cambio desde la última vez que hicimos este video. Hace 2 años y medio, Iowa estaba en el número 7 y Utah en el número 8. Utah ganó mucha gente blanca, mientras que Iowa perdió algo. Utah, donde los mormones prosperan y 9 de cada 10 personas son blancas. Con sus montañas nevadas y una sensación casi inquietante de pureza en el aire, es el lugar perfecto para cualquiera que le gusten las actividades al aire libre y, bueno, evitar la diversidad a toda costa. El verdadero encanto de Utah es que todo se trata de valores familiares y quizás demasiadas bromas sobre la poligamia. Honestamente, esa es la broma más gastada que existe en el mundo, junto con la de salir con tu prima en Arkansas. Los primeros europeos en llegar a Utah fueron en realidad los españoles a mediados del siglo XVI. Ahora, las primeras personas no indígenas en establecerse permanentemente en Utah fueron los mormones. Liderados por Brigham Young, establecieron Salt Lake City en 1847. Los mormones huían de la persecución y la marginación en los Estados Unidos y viajaron a Utah a través de la ruta mormona. Lo hicieron en caravanas de carretas, como todos los que vinieron al oeste. La diferencia era que la mayoría se dirigía a California, Oregón y Washington. Los mormones se cansaron tras cruzar las rocallosas y dijeron, con esto basta. Con el tiempo llegaron otros europeos que se mudaron a los pueblos y ciudades que estaban surgiendo. Muchos de ellos no estaban dispuestos a vivir en la pradera o en el desierto. Se mudaron a las ciudades y pueblos. El 90% de la población de Utah es blanca. Eso equivale a unos 3.4 millones en Utah. Número 6. Wyoming. Sí, Wyoming se queda justo donde estaba en el último video. Sigo pensando que habrá una oleada en Wyoming en los próximos años. Y con oleada, me refiero a unas 20,000 personas en 5 o 10 años. Promedian un crecimiento de unas 10,000 cada 10 años. Veremos cómo resulta. Simplemente creo que tiene mucho que ofrecer. Es asequible, es un estado hermoso y tiene muchos espacios abiertos. Y eventualmente, Estados Unidos descubrirá Wyoming. A los locales no les gustará en Wyoming. Está claro que si buscas diversidad, mejor busca en otro lado, porque Wyoming no la tiene. Pero bueno, el estado tiene un encanto especial. Grandes espacios abiertos, ranchos ganaderos y la cantidad justa de espíritu fronterizo. El mayor desafío, encontrar a otra persona en un tramo solitario de carretera. Este es otro estado muy popular entre la gente que solo quiere alejarse de la gente. Tiene una gran población de ermitaños. El 92.3% de la población de Wyoming es blanca, y eso es un poco más del 1% más que en el último video. Y su población blanca son unos 584,000 residentes. Número 5. Idaho. Idaho, donde las papas son abundantes y la gente blanca también. Ser local significa conocer los mejores lugares para comprar papas frescas y evitar contacto visual con quien no se parezca a ti. También es un estado que ama el aire libre, lo que significa que podrías estar solo en la naturaleza y pensar cuánto encajas aquí. Idaho ha sido uno de los estados más populares para mudarse en la última década y media, y me sorprende que no hayan ganado. Mucha diversidad, supongo que solo está pegando con cierto tipo de gente.
El 92.6% de la población de Idaho es blanca, unos 2.2 millones de personas. 4. Nuevo Hampshire, un lugar donde la gente disfruta vida tranquila de pueblo pequeño. Es el primo tranquilo de Vermont. A ambos les gusta esquiar, senderismo y que los dejen en paz. Nuevo Hampshire añade independencia política, un lugar donde todos acuerdan no estar de acuerdo educadamente. Tienen historia interesante de quién colonizó. Rastrearon el origen de algunas personas. El primero fue capitán John Mason, comerciante de Londres. Recibió tierras del Consejo de Nueva Inglaterra en 1622. Llamó al área Nuevo Hampshire, en honor a su condado natal en Inglaterra. Luego tuvieron a otro hombre llamado David Thompson. Era un escocés que se estableció cerca de la desembocadura del río Piscataqua, en un lugar llamado Little Harbor, que ahora es el pueblo de Rye. Digo, toda Nueva Inglaterra fue colonizada por gente de las Islas Británicas. En su mayor parte, la población de Nuevo Hampshire es 92.6% blanca, lo que representa alrededor de 1.4 millones de residentes. Número 3. Virginia Occidental. Este es un poco extraño porque la mayoría de la gente asume que Virginia Occidental tiene el mayor porcentaje de residentes blancos. No es el caso, y no lo ha sido. Siempre entre los 5 primeros. Así ha sido décadas. Pero no, este año están en el número 3. Virginia Occidental, donde las montañas son antiguas y los residentes marcan caucásico al solicitar empleo. El estado tiene una vibra ruda e individualista con un "nos gusta así como está". Si buscas el encanto apalache y quizás vivir en cabaña de troncos, este es el lugar. He ido a Virginia Occidental. Sus estadísticas son horribles, pero es hermoso con gente maravillosa. El 92.8% de Virginia Occidental es gente blanca. Su población blanca es de 1.8 millones. Número 2. Vermont. Esta es una de las primeras veces que hago un video donde, sea cual sea el tema, Vermont y Nuevo Hampshire no están uno junto al otro en la lista. Virginia Occidental está entre ellos. Vermont, gente más blanca que la nieve, el mismo porcentaje que tiene celular en EE. Es un lugar único. Aquí encuentras hippies, agricultores orgánicos y gente que ama el jarabe de arce. Si quieres vivir en un lugar que podría darte una perfecta foto de Instagram cada vez que sales. Vermont es lo que estás buscando. Vermont es hermoso. Creo que es uno de los estados más hermosos que tenemos. Digo, hay un puñado de estados sobre los que pienso esto. Oregón, Colorado, California, Nuevo México. Aunque odie el desierto, sigue siendo hermoso. Vermont cumple. Es un estado de alta concentración. El 93.8% de Vermont es blanco. Son unos 647,000 residentes. Muy bien, antes de llegar al número 1, me gustaría invitarlos a suscribirse a este canal. Es gratis y simplemente ayuda al canal. Muy bien, vamos al número 1. Número 1, Maine. Sorpresa. Maine, de nuevo, el estado más blanco. Quizás por ser el más cercano a donde llegaron europeos al colonizar EE. Es el estado por excelencia en gente blanca. Maine es tierra de langostas, faros y falta de diversidad real. Si te gusta vida costera, tortitas de cangrejo y oleadas de gente blanca, este es tu paraíso. Pero bueno, al menos puedes mirar al océano y pretender que hay un mundo ahí fuera, aunque te sientas solo. El 93.9% de Maine es blanco, lo que da una población blanca de aproximadamente 1.4 millones. Bien, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y servido. Salgan, tengan un gran día, sean amables.